Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio. El día de hoy estaremos comentando sobre lo que conocemos como el colapso maya, cuáles fueron los factores que intervinieron durante este proceso y del por qué algunos teóricos o teóricas han determinado esta temporalidad como el colapso. Bienvenidos. Ok, sucede que lo que conocemos como el colapso maya es esa pequeña temporalidad de tiempo que existe entre los finales del periodo clásico y los inicios del periodo posclásico. Dentro de esta temporalidad estamos hablando alrededor del siglo VIII y el siglo IX. Esta temporalidad es interesante porque existe una ruptura política, social, económica, cultural en las tierras bajas del Petén. Dentro de estos factores, pues vamos a conocer como el colapso maya, porque ya no va a tener ese desarrollo, ese impacto de la sociedad como tal, sino que existirán diversos factores los cuales van a traer consigo migraciones, guerras, entre otros múltiples factores, los cuales van a determinar que la cultura maya o el pueblo maya como tal está sufriendo ciertas transformaciones y que pues ya no van a estar dentro de la cúspide de su civilización. Al contrario, van a estar siendo afectados por diversos procesos, los cuales a continuación vamos a conocer. Bien, para entablar de esto y de por qué decimos colapso, tenemos que abordarlo desde la temática que lo llamamos colapso, porque entonces comenzamos a tener una pérdida cultural, porque se comienza a ver en primer momento eh, la ya no construcción de edificios, de templos ceremoniales o de templos funerarios, y tampoco se le va a estar dando mantenimiento a los que ya existían. Va a tener poco registro de escritura en estelas y por consiguiente la escritura como el uso de los calendarios van a entrar completamente en crisis. Ahora bien, esto nos va a marcar completamente ese colapso porque si bien lo sabemos, tanto el calendario como la escritura van a ser básicos para el sistema matemático, para el epistema maya, y por lo tanto, al ya no estar estas concepciones dentro del imaginario, van a estar entonces colapsando la sociedad como tal, porque si una sociedad maya se basaba dentro de lo calendárico, dentro de su escritura como tal, al ya no estar registrándola es porque algo está sucediendo ahí. Ahora bien, tenemos que entender que el colapso maya no se va a abordar únicamente desde una temática, sino que fueron diversos procesos, diversas las situaciones y por tanto varían los contextos que pues que llevaron a este colapso, a este mal llamado colapso, que al final únicamente va a ser la reconfiguración de la sociedad, pero que como bien lo sabemos, a lo largo de la historia, independientemente del pueblo, civilización, o cultura que estamos estudiando, pues siempre van a existir ciertas pautas o ciertos declives que van a llevar una transformación, pero que esos declives van a ser multifacéticos y que las razones por tal colapso no solo existirá una, sino que va a ser un conjunto de eventos los cuales van a llevar al desplome total o parcial o únicamente los cambios dialécticos dentro de una sociedad. Ok, sucede que como bien sabemos, existían entonces para esa temporalidad diversas invasiones y guerras entre unas ciudades y otras. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a ver diversas situaciones de represión, sometimiento, el debilitamiento, por lo tanto. Ahora bien, si una ciudad como tal estaba sometiendo a la otra por cuestión de guerra, por cuestión de escasez de alimento, por cuestión de relaciones políticas, entre otros factores, para esta temporalidad las ciudades van a estar en conflictos constantes. Entonces, aquellas que van a ser sometidas van a estar completamente bajo una represión, pero esto no le va a garantizar también al que reprende, al que somete, una estabilidad, porque como ya estamos en una etapa de crisis, entonces tanto quien reprime como el reprimido va a estar en un constante debilitamiento por múltiples factores y por tanto este va a ser un primer factor para ese declive porque la guerra como tal ya no va a ser un factor primordial para el lucro, para la riqueza, para la expansión, sino que va a ser un factor el cual que busca realmente el sustento de una sociedad. Pero ¿cómo vas a
tener un sustento invadiendo, sometiéndote a la guerra contra un pueblo que está en situaciones semejantes a las tuyas o aún peores. Otro de los factores que pudieron haber intervenido dentro de este declive, colapso o transformación de la civilización maya es la crisis ambiental. Sucede que durante la temporalidad existían diversas sequías, las cuales se prolongaban por mucho tiempo. Se tiene un registro que alrededor de los años 760 y 910 después de Cristo existe un colapso agrícola, porque fue la sequía mayor registrada en los últimos 7000 años. Estas sequías lo que provocaban era la erosión de las tierras y estas tierras se volvían completamente áridas, no tenían esa faceta productiva, ya no eran tierras ricas, sino que eran tierras que ya no producían en nada. Y por consiguiente, pues esta crisis ambiental generaba una crisis alimentaria, que la cual se tiene un registro que alrededor de 150 años fue la que perduró. Entonces, si vemos bien esta crisis ambiental afectando a la crisis alimentaria, pues era un declive para buscar áreas un poco con bosques más fecundos, entre otras situaciones. Se dice que también existe un mal manejo de los recursos. Cuando entendemos esto, también lo tenemos que ver desde otras múltiples perspectivas de vida, de cognición, de prácticas individuales o colectivas, o principalmente que la naturaleza como único medio que provee la materialidad para la coexistencia y la sobrevivencia. Por tanto, se dice y se establece que la deforestación jugó un papel importante dentro de este declive. Primero, porque tenían que deforestar, ya que la leña o la madera se empleaba para uso doméstico, situación que hasta nuestra actualidad aún permanece, ¿no? Que pues se deforesta porque es alta la demanda de personas que cocinan con leña, pero para ese momento la deforestación, aparte del uso doméstico, también conllevaba hacia la agricultura, ¿no? La práctica de esta situación boscosa, pues era necesaria prácticamente deforestar para poder contar con planicies, con terrenos, los cuales podrían servir para poder cultivar cualquier tipo de alimento. Asimismo, se tiene registro que la deforestación o el uso de la madera era empleada para el procesamiento de la cal, que posteriormente servía para investir las pirámides o los centros ceremoniales. Por tanto, la deforestación jugará un papel importante. Entonces, si tenemos una crisis alimentaria, una crisis ambiental, un problema con la deforestación, esto automáticamente nos va a generar o nos va a llevar a una crisis política. El papel del Cujula pues era aquel ser supremo que jugará esa conexión, ¿no? Con las divinidades o con los señores, como lo queramos determinar, que va a ser ese papel de intercesor, que a través de sacrificios va a tener contento a la deidad o las deidades para poder así cesar, en este caso, con la escasez, con la sequía, con las crisis, en múltiples facetas, ¿no? Entonces, cuando el Kukulahau no representa realmente ese papel o esa autoridad, su imagen comienza a ser cuestionada. Porque entonces la sequía duró tantos años, el hambre tantos, entonces, ¿cuál era el papel de este? Si no estaba haciendo lo que debería hacer. Entonces, esto va a ocasionar una revuelta campesina, pero al mismo tiempo va a ocasionar una revuelta dentro de la propia élite, porque entonces, al romperse esa estructura, el Cujula entonces va a corromperse, porque si la tenemos dentro de la cúspide de la pirámide de la organización maya, entonces esta crisis política va a corromper desde la cúspide hasta la base. Y por tanto, esta última crisis, como producto de las anteriores, va a ser la que evidentemente va a llevar a la migración o al abandono de las ciudades de tierras bajas. Por último, entonces tenemos que establecer tres situaciones. La primera, matizar que las sociedades son y somos dialécticas.
que es decir, de que nos vamos generando y regenerando a través de nuestros roles económicos, sociales, políticos, culturales, como los queramos llamar, que siempre a partir de pautas como las crisis que los mayas llamaron en este declive o colapso maya, que únicamente es una transformación, pues van a dar esas pautas y nos van a demostrar que cuando un sistema ya no es funcional, la sociedad como tal debe ir reorganizándose. Entonces, esta reorganización le va a dar la característica de dialéctica porque sus roles van a ir cambiando. Las migraciones como tal van a jugar un papel trascendental porque posterior a este declive, pues se asienta el periodo posclásico en el cual vamos a evidenciar que estas migraciones jugaron un papel importante en la configuración inclusive de señoríos en el altiplano, pero también en la influencia en el área yucateca, ya que van a estar influenciando constantemente a los toltecas, que posteriormente vamos a determinar como mayas toltecas. Entonces las migraciones van a jugar un papel importante. Teniendo esto en claro, que las sociedades son dialécticas y que las migraciones jugaron un papel importante, vamos a recaer en una tercera y última conclusión, es decir, que los mayas no desaparecieron. Únicamente se van reconfigurando a partir de los procesos históricos y culturales que van jugando. Hoy en día aún existen mayas que por supuesto tienen connotaciones distintas a estos otros, pero como bien hemos evidenciado, la cultura como tal, la población y las sociedades juegan un papel importante que se van influenciando desde distintos procesos y que esos procesos van a evidenciar esa transfiguración y esa aculturación como tal, pero sobre todo esa socialización armónica en donde el sujeto o la sujeta social será capaz de adaptarse a las situaciones y a los cambios sociales a los que se va a enfrentar. Sin más que agregar y tener en claro esto, que más allá de un colapso o de un declive, tenemos que entender este proceso o esa pauta en la historia como un proceso que configuró, pero que sobre todo transformó ese sistema maya que por varios periodos estuvo restableciéndose y que esos mismos periodos dan testimonio de que la sociedad maya como tal pues era completamente dialéctica. Espero este video haya sido de mucho aporte hacia su formación y espero verlos en una próxima. Hasta luego.